Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, como siempre en estos casos, dando las gracias a la persona que nos lo ha pedido, que es nuestro buen amigo Juanfran, a quien además de dar las gracias le voy a pedir disculpas por estos retrasos y de nuevo recordaros que este es un vídeo de la revista Acción, que la tenéis en el kiosco, que este es el número que le quedan un par de días para estar fuera de venta, porque nada sale el nuevo número, que es el de septiembre. Y aquí tenéis la portada, Good Omens, temporada 2 por un lado, con entrevista con David Tennant y Michael Sheen, que nos comentaron todo lo que hay que saber sobre la nueva temporada, pero también con unas series paradisíacas. Aquí tenéis la entrevista con estos dos cracks, también entrevista en exclusiva con Jared Harris y con Lulu Lovell sobre la segunda temporada de Fundación. Por supuesto las fichas clásicas, el especial en este caso dedicado a nuestra Carmen Sevilla, que nos ha dejado recientemente, si la queréis, con los póster, con Gran Turismo, que está siendo un éxito relativo gracias al boca a boca. El otro día era la única sala que teníamos llena en el cine, os lo garantizo, y es que el boca a boca está siendo muy bueno, con una película de la que nadie esperaba nada, pero que poco a poco se está ganando la audiencia. Esperemos que continúe así, porque la verdad es que la película mola un montón y merece muchísimo la pena. Dicho lo cual, y puesto ya en claro que este vídeo es de la revista Acción, vamos a darle las gracias de nuevo a Juanfran. Primero, por haber elegido a este medio, por habernos elegido para hacer este vídeo. Aquí abajo están las instrucciones. De momento vais a tener que esperar un poquito, pero poco a poco iremos avanzando con estos vídeos. De verdad, de corazón, te damos las gracias, Juanfran, y yo personalmente te pido disculpas por la tardanza, evidentemente. También vamos a darte las gracias, o voy a darte las gracias yo personalmente, por haberme elegido a mí para hacer este vídeo. Curiosamente, en este caso, somos varios haciendo los vídeos en la redacción, pero es una película que tiene un significado muy importante para mí. Y de nuevo te voy a dar las gracias por no solo por haberme elegido a mí, sino por hacerme volver a ver una película que vi incontables veces de crío y de adolescente. Es de esas películas que siempre que ponía en la tele veía, y que siempre que podía alquilaba en el videoclub, y que luego tuvo en DVD y que cuesta horrores conseguir en Blu-ray. Hay una edición que es la que tengo yo y no encuentro ahora mismo dónde la he dejado, que es donde la he visto. Hay una edición, creo que está en HBO Max, pero hay una edición sueca, no es broma, hay una edición sueca que trae castellano y que podéis conseguir en algunos medios tipo eBay y demás, no muy cara. A mí creo que me costó como unos 11 euros y merece mucho la pena tenerla en Blu-ray. Y de verdad que para mí volver a ver esta película es volver a la época en la que me enamoré del cine, en la que me enamoré muchísimo de cine y de todo tipo de cine. Pero en este caso, esta película despertó en mí un gusto por los misterios por resolver, por los puzzles, las cuestiones, la forma de pensar, la forma de resolver un misterio. Y sin duda alguna me llevó luego posteriormente este tipo de cine, y esta película en concreto, a enamorarme del personaje de Sherlock Holmes y a enamorarme de la literatura de Arthur Conan Doyle. Sigue siendo Sherlock Holmes mi personaje literario favorito. He leído los 50 y pico relatos y las 4 novelas, 57 relatos oficiales y las 4 novelas en incontables ocasiones, y además siempre recomiendo el libro de William S. Baring Gould, que es la biografía sobre Sherlock Holmes, si Sherlock Holmes hubiese sido un personaje real. Y esta película, gracias Juanfran por hacérmela ver, porque me recuerda a todo ello, me trae a todo ello, y no es evidentemente, y en el nombre está implícito, el nombre del protagonista, que es un homenaje en cierta medida, o que el personaje principal está inspirado en cierta medida por Sherlock Holmes. Es una suerte de detective, pero del medievo.
Porque vamos a hablar, aquí lo tenéis, de El nombre de la rosa. Película de Jean-Jacques Annaud, película de 1985, si no recuerdo mal, y película que adapta la novela de Umberto Eco. Novela que he leído en una ocasión, que me costó mucho terminar, porque no tiene el ritmo de la historia de la película y porque la película se centra en el thriller, evidentemente, y la novela hace muchísimo para hablar de sociedad, de cultura, de política, de religión, de arte. Jugaba mucho con las descripciones de todo lo que rodeaba a los personajes, de la zona, del convento, de la abadía. Y claro, esta película para muchos también supuso la entrada en el mundo de los videojuegos. Yo recuerdo que esta película tiene una adaptación a videojuego bastante buena que no se pudo llamar El nombre de la rosa, pero que es La abadía del crimen. Juego para los ordenadores de la época y que yo recuerdo que jugaba en casa de mi vecino en un Amstrad, porque yo no tenía ordenador, bueno, tenía un ordenador, pero no era ni mucho menos un Amstrad, y lo jugábamos en casa de mi vecino, a La abadía del crimen y al Batman, que tenía un sistema de juego muy similar, que era un juego tridimensional, en el que ibas descubriendo piezas del puzzle del misterio a lo largo de distintas habitaciones. Era una maravilla visitar la abadía del crimen. Y es un juego que yo recuerdo con muchísimo cariño de ver jugar y de cuando me dejaban a mí jugarlo mi vecino, que era mayor que yo. Y la película recuerdo verla la primera vez en televisión española. Esto es así de sencillo, y enamorarme de todo. Creo que es posiblemente la primera película por la que recuerdo a Sean Connery, incluso antes que James Bond o antes que Los Intocables de Leon Ness. Recuerdo ver con mis padres cuando en aquellos momentos no había ningún problema porque viésemos ningún tipo de película. A mis padres no les gustaba que viese películas de miedo, era lo único que me tenían prohibido, pero ese tipo de cine no había ningún problema en ver las series de la época o en ver las películas que fueran un poquito más de un corte más adulto. Y esta película tampoco tiene, de hecho la categoría en nuestro país creo que era mayores de 12 años, o sea, mayores de 12 años, no tenía mucho misterio. Yo creo que la debí ver con 7, 8 años la primera vez y luego pues todas las veces que he podido. Así que recuperarla ha sido para mí una auténtica delicia, revisarla y analizarla con ojos críticos. Y he de decir que no es la primera vez, pero pasa de vez en cuando. Discrepo muchísimo con la crítica de la época, que la recibió con tibieza. Honestamente me parece un peliculón. Me sigue atrapando desde el primer momento. Me parece que tiene una ambientación soberbia, un ritmo maravilloso para una película de este estilo, que no es una película que tenga que ser trepidante, es una película que se cueza a fuego lento, en la que hay muchos personajes, muchos sospechosos, una historia de un crimen en una abadía, con un trasfondo sociopolítico que evidentemente de crío no entendía, pero que poco a poco fui entendiendo posteriormente, con el tema de la iglesia, las distintas congregaciones eclesiásticas, los distintos tipos de frailes que había en la época. Evidentemente, nuestro protagonista, que es Guillermo de Baskerville, interpretado por Sean Connery, es un franciscano, y eso le llevaba a chocar con con ciertas partes de la iglesia, y eso está en la película. Evidentemente en el libro estaba explicado de una forma mucho más extensa, pero es que la película tiene que resumir en 2 horas un libro de 500 páginas. Y recordemos una cosa, esto es una matemática de estudiante que no sirve para mucho luego en la realidad, pero que sirve para hacerte una idea más o menos. Una página de guión es 1 minuto de película. Si esta película dura 2 horas, son 120 páginas. A grosso modo, a lo mejor eran 110, a lo mejor eran 130 o 150, dependiendo de los diálogos, de la cantidad de diálogos, etcétera, etcétera. Depende de muchas cosas, pero a grosso modo, 120 páginas. Entonces nos estamos dejando del libro en sí 350 páginas mínimo. Hay mucho que abarcar en todo eso, y la película hace un trabajo, y el trabajo de dirección de Jean-Jacques Annaud hace, en mi película favorita del director, hace un trabajo fantástico a la hora de combinar todo ello, darle una forma y una coherencia que no es nada sencilla,
y darle ese ritmo de thriller, ese aspecto de thriller de whodunit, de quién es el asesino, quién es el culpable, que nos va llevando a través de las capas de la película. Yo la disfruto enormemente, la sigo disfrutando enormemente, me sigue pareciendo un peliculón, lo siento en el alma, sé que alguno discrepará y me dirá cualquier cosa, perfecto, yo voy a intentar argumentar por qué me parece un peliculón. Y sé que nuestro amigo Juan Fran me la ha pedido porque a él le encanta, o porque es su película favorita, o porque quiere oírnos hablar de ello, así que él la ha visto. Si alguno queda en este mundo que no ha visto El nombre de la rosa, está en alguna plataforma de streaming. No recuerdo ahora mismo, yo juraría que estaba en HBO Max. Juraría, o en Amazon, puede ser, en Prime Video. No lo sé exactamente, estoy hablando de memoria. Yo sé que la he visto en Blu-ray y no sé dónde demonios he metido el Blu-ray. De estas cosas que he estado moviendo con la consola nueva y demás, he estado moviendo las cosas después de ver la película, que la vi hace un par de días, y no encuentro ahora mismo donde he metido el Blu-ray. Estará debajo de alguna de las muchas cajas que hay por aquí rondando, o alrededor, o debajo de algún sitio. Disculpadme, pero la tenéis en streaming, se puede ver tanto con el doblaje original como en versión original subtitulada, como preferís verla. Y como este vídeo es con spoilers, os lo recuerdo, vídeo con spoilers, spoilers por todos lados. Por favor, si no habéis visto la película, vedla. Si en algún momento no conocíais la existencia del nombre de la rosa, vedla, y cuando terminéis podéis seguir viendo este vídeo a partir de aquí, porque va a haber spoilers, ¿de acuerdo? Toda la historia está contada desde el punto de vista de Atso, que es el aprendiz de este monje, de este fraile franciscano, que es Guillermo de Baskerville, William of Baskerville, que es el Guillermo, viene por Guillermo de Ockham, el de la navaja de Ockham, el de cuando nos encontramos ante un problema, la solución más lógica, la solución es la más probable. Y por supuesto el Baskerville viene por el sabueso de los Baskerville, la novela de Sherlock Holmes, posiblemente la novela más conocida de Sherlock Holmes, que tiene además un punto sobrenatural que está incorporado también en esta historia en cierta medida, porque toda la trama, toda la historia, que comienza con un asesinato, con una muerte sospechosa, que puede ser un suicidio o puede ser un asesinato, todo ello tiene un punto en torno a lo sobrenatural, a si realmente el demonio campa a sus anchas por la abadía, o si hay algo más detrás de todo ello, hay un asesino. ¿Qué sucede ahí? ¿Estamos ante las señales del apocalipsis, como dice algún fraile, o estamos ante otra cosa? El abad, la llegada de Guillermo de Baskerville y de Atso a la abadía para una congregación, un cónclave, con diversas facciones de la iglesia, para hablar de la pobreza dentro de la propia iglesia, si debe ser la iglesia pobre o debe abrazar la pobreza que abrazó Cristo, o debe tener dinero y demás. Todo eso, que es el trasfondo sociopolítico en parte, con también la presencia de la Inquisición. Guillermo llega antes y comienza por petición del abad. Atso está interpretado por Christian Slater en su primer papel. Se buscaron entre miles de niños y entre miles de jóvenes, y fue elegido en parte porque su madre, Mary Jo Slater, estuvo ayudando en el casting, que es una agente de casting y que es muy conocido y demás. Estuvo ayudando en el casting y propuso a su hijo y le ayudó y pasó las pruebas y fue elegido. Aquí comienza la carrera de Christian Slater. Michael Lonsdale es el abad, y luego a partir de ahí pues fue la primera película en la que yo vi a Ron Perlman, que hace Salvatore, Penitentiae. Y a partir de aquí comienza una investigación en la que empiezan a haber más muertes. La abadía es conocida, que está en Italia, es conocida por tener una de las bibliotecas más importantes del mundo, pero curiosamente es muy difícil ver la biblioteca. Nadie les dice dónde está la biblioteca, solo ven a los monjes trabajando, con libros, que era algo que era muy importante en la Edad Media. Hay que recordar que la Iglesia, con todos sus muchísimos pecados que los ha tenido, y está la historia para confirmarlos, también ha tenido un interés por la cultura y el arte y por mantener esa cultura. Las abadías, los monjes se dedicaban, había muchos de ellos que se dedicaban a transcribir libros para que esa cultura, para que esa información, para que ese legado no se perdiese, porque hasta que llega la imprenta, los libros se copian a mano. No hay
las posibilidades de imprimir, y luego evidentemente con Gutenberg pues evidentemente llega la imprenta y todo acelera, pero aquí estamos en el siglo XV, estamos todavía en la Edad Media, y vemos cómo este monje, que es una suerte de Sherlock Holmes, se dedica a observar y a darse cuenta de que algo raro pasa en la abadía. Y cuando van surgiendo más muertes, va investigando y va descubriendo que hay algo oculto en esa biblioteca, algo que quizás no sea el demonio, sino una figura humana detrás de todo ello. Llega la Inquisición, llegan el resto de monjes franciscanos, llegan los emisarios del Papa, y ahí vemos el choque, y está muy bien planteado a través de la mirada del director, ese choque entre la pobreza de la gente del campo que trabajaba allí y la riqueza de la iglesia, la opulencia de una iglesia, en ese momento en el que el enviado papal llega con el carro y están empujando y tal, y y uno de ellos asomado por allí, como si aquello no fuera con él, viendo a la gente empujar. Enorme, como yo, de grande ese señor, y mientras los demás haciéndole llegar. ¿Por qué? Porque la separación entre iglesia rica y esta gente pobre era enorme. Cuando llega a la iglesia las cosas se complican porque llega el emisario a través del Papa llega el emisario de la Santa Inquisición, que es Bernardo Gui, con el que Guillermo de Baskerville ha tenido choques en el pasado, cosa que descubriremos más adelante. Mientras Atso, que investiga con su maestro, conoce a una joven que es del pueblo y que intercambia favores sexuales por comida con los frailes. Y que cuando le ve a él, a un joven apuesto y demás, decide tener sexo con él porque quiere tener sexo con él, no por comida, sino porque le apetece disfrutar con este joven apuesto, como ella es una joven apuesta. Y esa escena y ese momento, además muy bien trazado también de nuevo por Anot a la hora de plantearlo. De hecho, le dijo a Valentina Vargas, a la actriz, le dijo que no le dijese a Christian Slater lo que iba a suceder, lo que iba a hacer, para que le pillase por sorpresa, como le pilla por sorpresa a Atso lo que está sucediendo, que es un monje, es un fraile, es un tipo que ha jurado celibato y que no va a tener contacto carnal con ninguna mujer o con ningún hombre. Lo cual, ese aspecto sexual de la película, con esa inocencia con la que llega Atso y demás, tiene también un punto con todo lo oculto y el oscurantismo que tiene esa abadía en torno al sexo, sobre todo a los personajes que han tenido relaciones carnales con otros hombres. Imaginaos, estamos hablando del medievo, en un convento, en una abadía, frailes, monjes teniendo sexo con otros monjes. ¿Por qué? Porque son homosexuales, algo que era herejía absoluta, y cómo lo trata la película a través de algunos personajes y cómo ello va engarzando el misterio y va llevando de un punto a otro. Este fraile tuvo relaciones sexuales con este joven, con este otro joven monje que quería conocimiento, quería poder disfrutar de ese libro prohibido, y eso le llevó a sentirse en pecado y suicidarse o morir de forma terrible. Y eso, sin embargo, otro monje que luego fallece por envenenamiento, como le pasa a otro, ¿qué ocurre en esa abadía? ¿Por qué están muriendo por envenenamiento? Y ahora teniendo presente a la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, que encuentra a través de Bernardo Gui, un maravilloso F. Murray Abraham, como siempre, encuentra un culpable para ellos, que es Salvatore, con aquel que se dedica a cuidarle, porque eran dulcinistas, seguidores de Dulcino, que eran como los franciscanos, abogando por la pobreza de la iglesia, pero en forma radical, intentando acabar con los ricos, matarles, miembros de la iglesia, quemar propiedades de la iglesia, destruir, para dar al pueblo lo que le había robado a la iglesia. Creían en la pobreza y querían forzar esa pobreza en los demás, con lo cual Bernardo Gui encuentra a estos dos posibles culpables, al pobre jorobado al que tortura para que confiese, al encontrarle con una situación en la que se le puede acusar de herejía, de estar haciendo un trato con Satán, y está con la joven, y va a condenarlos a la hoguera, mientras que Guillermo de Baskerville intenta proteger a estos
tres pobres desgraciados diciendo que no todo es lo que parece de mal, lo cual le lleva a enfrentarse de nuevo a Bernardo Gui y a ganarse otra vez la enemistad de la Santa Inquisición. Ahí es cuando descubrimos además que la historia de este hombre viene cuando, años atrás, cuando era parte también de la Inquisición, intentó liberar a un hombre, o intentó no condenar a un hombre por un hecho que él no consideraba herético, y fue condenado y fue obligado a retraerse de sus palabras y a condenar a ese hombre si quería seguir libre y seguir vivo o ser torturado por la propia Inquisición de la que él había formado parte. Todo ello nos lleva a que finalmente, quizá en el único giro de guión que a mí me da un poco de justo ahora te das cuenta, que es el puzzle del espejo, el 1 y 7 de 4, si no recuerdo mal, que es la palabra 4 en latín, como va buscando las palabras, las letras, presionando las letras, se abre la puerta del espejo, se abre la puerta secreta al resto de la biblioteca, a la zona secreta, a la zona oculta, donde descubren al venerable Jorge de Burgos tenía que ser, o sea, español, el malo, que es el anciano, el monje más anciano, que está obsesionado con que la risa es un pecado, que la risa es la forma en la que el diablo entra en el alma de los hombres y les pervierte y les corrompe. Y hay un libro de Aristóteles, el segundo libro de poética de Aristóteles, de nuevo, estoy intentando recordar las cosas paso a paso, que es sobre la comedia y que es, para él solo existe esa copia en el mundo y que para él es un pecado, y con lo cual impregna sus páginas de veneno para que cualquiera que intente leerlo, al pasar las páginas, muera. Lo cual, a mí siempre, incluso desde niño, me lleva a preguntar una cosa, y es: ¿por qué no quemar el libro directamente? ¿Por qué mantenerlo si ese libro es el mal, es el origen de Satán? ¿Por qué no quemar el libro? ¿Por qué no hacerlo desaparecer por completo? ¿Por qué envenenarlo? Sí puedes pensar que si lo mantiene el libro, puede conseguir que aquellos incautos que intenten leerlo mueran y vayan al infierno, según la locura de este monje anciano venerable, el venerable Jorge, este ciego y demás. Hay un montonazo de personajes secundarios maravillosos, como el apotecario, el que se encarga de las hierbas y que hace ayuda en estas autopsias del medievo a intentar buscar una prueba para que Guillermo encuentra al culpable, le ayuda, y es un tipo inteligente, aunque muy peculiar, como todos los personajes, pero al final todo lo que se resuelve es en esa abadía que echa a arder y que quema todos los libros. Mientras hay una pequeña revolución, mientras están intentando quemar en la hoguera y queman a Salvatore y a su compañero, y cuando van a quemar a la joven, que está también condenada a la hoguera por hereje, pues el pueblo se revoluciona y acaba atacando a Bernardo Gui y volcando su carruaje por un precipicio, llevándole a la muerte, mientras que la joven escapa. Al final se pierde. Yo he leído en algún momento que es un final feliz, y a mí me parece un final terriblemente amargo. Me parece un final en el que para el espectador descubres el criminal, descubres al culpable, quién ha sido el responsable, sus motivos quedan explicados y los aceptas, pero tiene un pozo de amargura enorme. Primero, la lucha de clases no sirve de nada en ese momento. Han conseguido acabar con un miembro de la Iglesia, con un miembro de la Inquisición, pero no han conseguido un cambio real. Es pan para hoy. En realidad siguen en la pobreza. Y mientras Azzo y Guillermo, que siguen a correr aventuras, porque ahora Guillermo está libre al haber muerto su principal acusador, corren a vivir aventuras o a seguir con aventuras. Todo esto, recordad que está narrado a través del Azzo mayor, del Azzo anciano. Y ella, la joven, que se ha quedado prendada de él, igual que él de ella, le intenta que Azzo se quede con ella. Pero Azzo decide seguir a su maestro, y él dice que no se arrepiente, que aprendió muchísimas cosas y que ella fue su único amor terrenal. Pero que lo más triste de todo es que nunca supo el nombre de ella. Ese es el nombre de la rosa, evidentemente. El nombre de ella nunca lo supo. Ella era la rosa entre toda aquella maldad y ponzoña que había en aquella abadía. Ella era la rosa que había florecido, y él nunca supo el nombre.
Él nunca supo el nombre. Y al mismo tiempo hay un punto de tristeza de cuál hubiera sido la vida de Atso si se hubiera quedado con ella, cuál será la vida de ella, de nuevo, en esa pobreza y en esa tierra en la que la vida humana de esta gente pobre vale menos que la de otros, porque así lo han decidido los poderosos. ¿Qué va a pasar con esa biblioteca donde se ha perdido tantísima cultura y tantísimo legado y tantísima historia? Es muy triste ver arder la biblioteca y descubrir que todo eso se ha perdido. A mí me parece un final agridulce, un final con un tono amargo, con un tono de por un lado sí hemos sobrevivido, por un lado hemos descubierto el crimen, pero ha habido una gran pérdida, se ha perdido mucho, se ha perdido la vida de gente inocente como el pobre Salvatore, se ha perdido un gran legado de cultura. En ese sentido, el venerable Jorge ha ganado, ha muerto, muere en el incendio, muere presa de su propia locura, comiéndose las páginas del libro, el veneno, pero ha conseguido que ese legado de humor, de comedia, de cultura no se transmita, que parece lo que era lo que le obsesionaba. Está esa maravillosa escena en la que habla con... tiene esa discusión en la biblioteca, en la antesala de la biblioteca donde trabajan los monjes, tiene esa discusión con Guillermo de Baskerville sobre la risa, sobre el sentido del humor, y que si estaba presente o no en la propia Biblia, y si estaba presente en la vida de Jesús, y él dice que no, y Fray Guillermo le dice que tampoco decía en ningún lado de la Biblia que Jesús no tuviese sentido del humor, y que incluso algunos santos habían bromeado con el propio destino de la muerte y el tormento, lo habían bromeado a lo largo de la historia, y así nos lo contaban las enseñanzas. Pero realmente, que es otra de las preguntas que para mí plantea la película, ¿existe un Dios cuando ha abandonado tanto a sus criaturas? ¿Existe un Dios cuando deja al comando de la cultura a gente que no es capaz de disfrutar de esa cultura, de esa literatura, de esa obra escrita? Cuando no es capaz de reír, cuando no es capaz de aceptar las alegrías de la vida, cuando todo son señales del apocalipsis. ¿Existe un Dios cuando la Inquisición puede condenar a su antojo a gente a morir en las llamas sin ninguna prueba más que una tortura? Hay muchos aspectos de la religión que son tratados con crudeza, porque así deben ser tratados, porque esa era la Iglesia del siglo XV. Estamos hablando de hace 600 años, no estamos hablando de antes de ayer, estamos hablando de lo que evidentemente los anglosajones llaman las Dark Ages. La Edad Media para ellos es la era oscura, con lo cual hay mucho de ese oscurantismo. Y Jean-Jacques Annaud lo que hace de una forma brillante es trasladarnos esa imagen gris, fría, sobria, de todo lo que rodea a la abadía y de todo lo que rodea a los personajes. Es una fotografía apagada, es un mundo gris, es un mundo siniestro, oscuro. Fijaos cuando viaja a través de los distintos laberintos de la propia biblioteca, la oscuridad que hay apenas iluminado por una antorcha, esos momentos en los que el propio Atso se pierde por la biblioteca y no encuentra el camino de vuelta a su maestro, sabiendo que hay alguien más ahí dentro, porque oye pasos y porque se da cuenta de que hay alguien más en la biblioteca con ellos. Todo eso está narrado con una iluminación natural maravillosa. Cuando entran en las celdas, fijaos la luz, muchas veces cuando iluminan con lámparas o cuando iluminan con velas, parece realmente luz de velas. Es una iluminación muy cuidada, pero en un mundo muy gris. El cielo nunca es azul, el cielo siempre es gris. Las ropas, fijaos en los colores de las ropas, todo. La propia muchacha, la propia Rosa, que se encuentra Atso, está cubierta de mugre, es un mundo lleno de sangre, la muerte del animal, como lo desangran, que no se pierda ni una gota, todo eso es un mundo muy crudo, muy, muy feo. Todos los personajes, exceptuando Christian Slater y la muchacha, y si queréis Sean Connery con ese aplomo, pero es una persona mayor, es un anciano, no un anciano, en este caso es una persona mayor. Todos son personajes feos, deformados, distorsionados, como si en la iglesia no pudiera haber belleza. Más allá de Atso, que es inocente todavía, no ha sido corrompido por el poder.
incluso los franciscanos que llegan, que son gente buena, que abogan por la pobreza de la iglesia y por hay que darle al pueblo para que pueda comer, para que pueda subsistir. No puede ser que nosotros estemos en palacios y Cristo se avergonzaría de nosotros. Todo eso que define, aunque luego, por ejemplo, el enviado papal da una explicación muy coherente a lo que al punto de vista contrario. Todo eso es un mundo que está muy bien trazado a través de los ojos del director para mostrarnos su fealdad, lo siniestro que es, lo lúgubre que es, lo frío que es, la nieve, las celdas. Todo está formado con un diseño de producción exquisito y maravilloso para que nosotros mismos, nuestro viaje a través de la abadía, sea opresivo, sea lúgubre, sea siniestro, sea oscuro, sea un viaje realmente triste y oscuro. Y eso está todo a través de los ojos de un cineasta que sabe mover la cámara muy bien. Repito, la escena del laberinto es ejemplar a la hora de narrar, porque no se construyó un laberinto entero ni una biblioteca entera. Probablemente fueran 2 o 3 salas comunicadas entre sí y esas escaleras interminables comunicadas entre sí para poder dar ese juego y cambiarlo todo a través del diseño de producción. Y no hace aspavientos con la cámara está para observar, para contar, para narrar. Casi siempre a través de los ojos de sus personajes, a la altura de los ojos de sus personajes. Es curioso porque hay varios planos en los que la cámara se sitúa arriba para mostrarnos la mirada de Dios, la mirada de un Dios que realmente no está muy contento con sus siervos, por así decirlo. Pero sobre todo, lo que más abunda en la película son la mirada desde abajo hacia arriba. ¿Es el diablo el que está mirando a esas criaturas esperando que caigan a sus brazos? Parece ser que sí, porque esa abadía está llena de maldad y de cosas siniestras y de gente que no puede ser quien es y de gente que tiene que ocultar su sexualidad, evidentemente, y gente que compra sexo compra favores sexuales, usa comida o conocimiento por favores sexuales, por el deseo observado por la Iglesia como pecado, pero que es algo humano. Lo que la película te muestra, y eso lo hace de nuevo también la historia de una forma brillante, es que el deseo es algo humano y es algo inherente al ser humano, y oprimirlo, contenerlo, tratar de prohibirlo, lo único que consigue es que se acuda a medios terribles para conseguirlo, ya sea el abuso de poder, ya sea el engaño. Pero cuando se da de forma natural, como sucede entre Atso y la muchacha, es algo precioso entre ellos dos, algo natural. Cuando la Iglesia no observa, ella le despoja de las vestiduras de fraile, es muy importante eso. Le desnuda, le quita de su atuendo eclesiástico, le quita de su religiosidad, le quita de lo divino que pudiera haber para llevarlo a lo terrenal, es su único amor terrenal. Y es algo bonito, algo natural, algo que ambos disfrutan. De nuevo, de forma muy sutil y de forma muy escueta, sin abrumarnos como a veces pasa en la novela, que es brillante, la novela es maravillosa, no estoy ni mucho menos metiéndome con ella. Lo que hace es, como observadores, mostrarnos que cuando lo divino malentendido por lo humano intenta controlar lo inherentemente humano, cuando la Iglesia intenta controlar los deseos, lo sexual, acaba convirtiéndose en algo terrible y acaba llevando a cosas terribles: asesinato, abuso de poder, abusos sexuales. Y cuando surge de forma natural, consentida y apreciada por 2 personas que se gustan, que son los únicos seres bellos que hay en toda la abadía, se convierte en algo bueno. No hay nada malo en el sexo. Lo malo es a través de los ojos de esa gente que, evidentemente, de nuevo, es la mirada del siglo XV. Y creo que eso lo traza muy, muy bien. Muy, muy bien. Para que el espectador lo sienta, lo perciba, está ahí. Tú sabes que está ahí, pero no necesitas que te lo indiquen ni que te lo hablen. No hay ningún personaje que diga: ah, pues el sexo es bueno. Salvo cuando la Iglesia se mete por medio e intenta controlar a 2 personas que se gustan. O intenta controlar los deseos sexuales de este pobre monje, que resulta que es, según ellos, un invertido. Claro, la película utiliza esos términos. Pero era solamente un pobre monje que era homosexual y cuyo deseo era
ser amado, y ser amado por un joven bello, porque él no lo era. Es otro de los personajes bellos, pero cuando lo conocemos ya está muerto. Todo eso está muy bien narrado a través de la dirección de Jan Jackson, ¿no? Con, de nuevo, un diseño de producción exquisito. El diseño de la abadía es maravilloso, es impresionante. No está lleno de detalles, desde los establos a la biblioteca, que es increíble, pasando por la sala de estudio, pasando por la sala de conferencias, por el comedor, las celdas, el patio, los alrededores. Todo es perfecto en el diseño de producción. Jan Jackson se pasó años preparando la película. De hecho, también le dijo a Umberto Eco, cuando le conoció, que sabía que solo había un director que era capaz de llevar esta película a la gran pantalla, y era él mismo. Y Umberto Eco, pues así accedió. Aunque luego Umberto Eco renegaba un poco, no renegaba de la película, decía que era una buena adaptación, una adaptación correcta, pero que dejaba todo el aspecto sociopolítico, todo el aspecto cultural, todo el aspecto de lucha de clases, todo el aspecto religioso. En realidad no lo hace, simplemente lo deja de una forma mucho más sucinta, más en el contexto de lo que está sucediendo y en el contexto de una película que es un thriller. Es un whodunit, es un quién es el asesino, pero aprovecha todo eso, todo ese aspecto de thriller, para contarnos muchas más cosas. Y creo que en ese sentido Anat sale totalmente ganador. Entre otras cosas, y de nuevo, tiene un reparto magistral, liderado por un Sean Connery que es un monstruo de la pantalla. Tú lo ves aparecer allí con esa sonrisa benévola, pero un poco irónica, con ese sentido del humor, con esa mala uva que tiene, porque es muy sarcástico, sabiéndose mucho más listo que los demás y haciéndoselo notar, de esa forma sarcástica en la que la persona a la que se le ha hecho la referencia dice: ¿se está riendo de mí o no se está riendo de mí? Sean Connery está maravilloso cargando con el peso de la película, pero qué decir de la gente que le rodea. Cada vez que tiene una interacción con Michael Lonsdale es maravillosa, cada vez que interactúa con F. Murray Abraham es genial. Con Ron Perlman está increíble, con ese jorobado deforme Salvatore, con su penitenciagite, con ese hablar en múltiples idiomas a la vez. Yo siempre creí, de crío, cuando no tienes ni idea de nada, cuando vi la película a unos 8 o 9 años, pensaba que era un actor italiano. Y mira que la película era doblada, yo no entendía en aquel momento de esas cosas, pero creía que era alguien italiano, y resulta que no, que es un tipo norteamericano y que hizo un papel sensacional. Una película que, por cierto, fue un fracaso comercial enorme en Estados Unidos, donde recaudó solo 7 millones de dólares. La película costó, creo que fueron 13 millones, estoy hablando de memoria, solo en Alemania, que es una producción alemana, no nos olvidemos, una coproducción alemana, recaudó 25 millones de dólares, pero es que en Italia, en Francia y en España fue también un taquillazo, lo cual hizo que al final recaudase en todo el mundo más de 77 millones de dólares, convirtiéndose en un éxito de taquilla pese al fracaso en Estados Unidos, y demostrando que en Estados Unidos a veces no saben muy bien por dónde les sopla el aire, porque se perdieron un peliculón, porque aunque la película se toma su tiempo en presentarte la abadía, esa llegada de Azzo a la abadía, que es esa mirada hacia arriba viendo lo alto de la torre y demás, pese a que luego cuando vemos las caídas de la torre, la caída de la torre es desde un plano inferior, otro que va al infierno, ¿a dónde se dirige? Todo eso, cómo está narrada esa llegada, que nos demuestra también la pequeñez del ser humano ante ese tipo de cosas, para mí, de verdad, muestra que estamos ante una película superior, en todos los sentidos, ante una joya del cine que va poco a poco, que crece poco a poco, que nos muestra sus personajes, sus historias. ¿Ha sido asesinato? ¿Ha sido suicidio? ¿Qué ha pasado ahí? Puede investigarlo usted, porque ha habido otro muerto. Esa muerte está relacionada, ¿qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo en la abadía? Poco a poco esa investigación, poquito a poco, y esa forma de presentar al personaje, ese momento maravilloso de presentar al personaje de Sean Connery cuando llega y ve a Azzo, que después de la charla con el abad no puede aguantar más, se está meando, con todos los respetos, se está meando, y le dice: mira, sales de aquí, cuando llegues a la puerta, giras, pasado los establos, no sé qué. Y dice: pero ha ido usted, maestro, si no le he abandonado. Si me dijo que nunca había estado antes en esta abadía. Y dice: nunca he estado, pero he visto a un monje, cuando hemos entrado, ir para allí con mucha prisa y luego salir poco después mucho más aliviado.
la forma de lógica, de observación holmesiana del propio Guillermo de Baskerville, William of Baskerville, y ahí ya sabes que este tipo es especial, es más inteligente que los demás. Eso es magistral, como está contado poco a poco, pero nunca dejan de pasar cosas. No se detiene a observar simplemente. No se pone a mirar al tendido. No, están pasando cosas. Va despacio, a su ritmo. Se toma su tiempo. Va a fuego lento para conocer ese drama, ese thriller, ese misterio, esos personajes, pero nunca pasan de suceder cosas. El miedo de Azzo cuando encuentra a Salvatore por primera vez y empieza a reírse de él y le hace el penitenciati, y él de repente llega a Guillermo Baskerville y dice: ¿qué has dicho? No, un misericordioso. Y el otro: no, ¿qué has dicho? ¿Qué palabra has usado? Y el otro: no, se habrá confundido usted, pobre Salvatore no sabe, Salvatore es tonto. Y dices tú: ostras, aquí está pasando muchas cosas. Todo eso para mí la convierte en un magnífico ejemplo de cine, de lo que debe ser un blockbuster. Y fijaos en una cosa, que creo que es algo que la crítica en su momento no pudo hacer porque le faltaba el contexto del paso del tiempo. ¿Cuántas películas como El nombre de la rosa tenemos hoy en día en el cine? ¿Cuántas? Ninguna. Y es un blockbuster, es una película hecha para llenar salas de cine. Pero ¿cuántas películas tenemos así? Creo que eso le da todavía más valor a la película, el hecho de decir que es un tipo de cine que ya no se hace, que ya no nos llega, que ya no tenemos en nuestras carteleras, por desgracia. Y ojo que ha sido un verano de blockbusters increíbles, de blockbusters muy buenos. O sea, hemos venido de Spider-Man, que fue una pasada, Misión Imposible, otra, Oppenheimer, Barbie, que me parece una muy buena película, Tortugas Ninja, que se estrena ahora, que es sensacional. Ha sido muy buen, pero ¿dónde está este tipo de cine? Este cine para un público. Oppenheimer, pero Oppenheimer no juega lo mismo, es otra cosa, es un biopic, pero ese tipo de película que es solo puro entretenimiento, pero que tiene algo más. Juega con mensajes, con subtexto, con mensajes subliminales para el espectador, con líneas que seguir, de las que hacerte pensar y reposar una idea. Eso no lo tenemos hoy en día en nuestras carteleras. Es un tipo de cine, de blockbuster, que se está perdiendo. Y duele muchísimo que así sea. A mí me duele muchísimo porque es un tipo de película que me encanta y que, viéndolo en el tiempo, dices: joder, pues El nombre de la rosa realmente era un peliculón. Y la putada es que no tenemos películas como esta hoy en día. Que estamos perdiendo ese tipo de cine. Que hemos dejado de tener ese tipo de historia. Y para mí eso es una de las peores cosas que le está pasando al cine actual. El estar perdiendo ese tipo de forma de entender el cine artesana. Quizá no sea una gran película de autor. Es una película artesana, bien narrada, muy sólidamente narrada, con un reparto de la leche, en el que no importa meter a las estrellas más guapas, sino meter a los mejores actores. Y sobre todo, que encajen con esa visión que da a la propia película, con esa fealdad, con ese tono truculento. Es increíble lo que consigue la película y a día de hoy sigue consiguiéndolo, por lo cual, para mí, esto es una opinión personal mía, viéndola por enésima vez y disfrutándola por enésima vez, El nombre de la rosa para mí es una película de 5 estrellas. Sé que nadie va a estar de acuerdo conmigo, quizá el amigo Juanfran, a que le doy las gracias enormemente, pero para mí es una película enorme. Para mí es una película de las que ya no se hacen y por eso la pongo todavía más valor, porque hemos perdido la forma de hacer este cine para salas comerciales. Lo hemos tenido quizá en televisión, pero en cine lo estamos perdiendo y eso es algo de lo que nos arrepentiremos con el tiempo, de verdad. Para mí, película de 5 estrellas, de verdad. Juanfran, muchísimas gracias por hacerme volver a verla, muchísimas gracias por devolverme a mi inicio de amor por el cine y por las historias tipo Sherlock Holmes y por el propio personaje de Sherlock Holmes, que tiene tanta influencia en Guillermo de Baskerville. De corazón, muchísimas gracias, espero que hayas disfrutado de esta videocrítica. De nuevo, pedirte disculpas por la tardanza y al resto, pues que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queréis por aquí abajo y que por supuesto que nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses.
Búscala en tu kiosco.